tomando en cuenta este tipo de discrepancias, y ya si nos vamos analizando todos los códigos penales de cada uno de los estados de la República, pues tenemos en este caso 34 códigos penales, porque son las 32 entidades, más el Código Penal Federal y el Código Penal Militar. Bueno, pues imagínate, cada uno anda ahí con su redacción. Creo yo que afecta la estrategia de política criminal. No es sano que las tiendas de autoservicio X puedan estar vendiendo líneas de celular sin pedir identificación. En nuestro país, en el último sexenio, hablamos de un aumento desmesurado de la extorsión y por eso esta reacción rápida, pertinente de presidencia. Porque no solamente en el sexenio pasado aumentó casi un 60% la incidencia delictiva, sino que en este primer semestre de 2025 superó el primer semestre de 2024. Ahora, la extorsión es el gran financiero de la delincuencia organizada. Si no combate la extorsión, la delincuencia organizada va a tener, vamos a decir, un ingreso constante. Creo que se debe combatir primero la extracción de información de forma ilegal de información y luego la venta, no, sino que los que la están comprando, quienes están adquiriendo, deben de meter en cintura a los bancos para que no te estén hablando todos los días indiscriminadamente y muchas veces. Sí. Esta medida jurídica necesaria e indispensablemente tiene que ir acompañada de recursos con materiales humanos que permitan realmente combatir. Se requiere voluntad, presupuesto y vuelvo a lo mismo, un solo mando. A La Polaca con Aaron Tapia, el antropolítico, donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. Hoy vamos a hablar sobre esta terrible actividad pues, que hace mucho daño a la población, que son las extorsiones en sus diversas modalidades. Y como todos los lunes, en la mesa de los abogados, está con nosotros Rodolfo Montes de Oca, ex fiscal general de Justicia del Estado, abogado penalista. También está con nosotros Pedro Contreras, titular del Centro de Administración de Justicia Penal en Sonora, Penal Federal, ¿no? En Sonora, siempre lo digo, está muy largo el nombre, deberían de ponerle otro nombre, Pedro, está muy, ¿cómo complican las cosas? Centro de Justicia Póngale Penal así fácil como, Federal, como López Obrador, le pone el instituto para devolverle lo robado, y luego se lo robaron, y no sé, dijo Jaime Cárdenas, el primer titular de ese PNC, oiga, me están robando aquí mero, pues, es que eran del pueblo también los que trabajan ahí, yo creo, ¿no? Decía. En fin. Bueno, hay una, lo que me pasaste, lo que explicabas ahorita en la introducción, ¿no? Que viene una... Sí, el 9 de octubre pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 73 constitucional. El 73 pues, es el que contempla ahí las facultades del Congreso de la Unión en cuanto a qué puede legislar. Y pues hay un principio que conoce muy bien Pedro aquí, y tú también lo debes de conocer, que refiere que lo que no está reservado para la federación, entonces se entiende que lo pueden regular las entidades federativas. En este caso, bueno, la excepción, por tratarse de una materia, vamos llamándole sustantiva penal, la procedimental ya quedó en manos de la federación y a partir de ahí fue que se emitió el Código Nacional de Procedimientos Penales. En la materia sustantiva, es decir, la regulación de delitos en particular, sigue siendo una facultad de las entidades federativas. Sin embargo, por necesidades del incremento de ciertos delitos, bueno, pues la federación le ha venido el Congreso Constituyente más bien se ha encargado de que esos delitos se le atribuyan al Congreso de la Unión para que pueda legislar sobre ellos. Por ejemplo, en su momento fue el secuestro, la trata de personas, etcétera. Sí han ido incrementando. Y entonces el 9 de octubre se le agrega a ese listado el delito de extorsión. Y esto, bueno, yo creo que tiene que ver y es muy importante porque, como lo hemos escuchado en las conferencias matutinas de nuestra Presidenta de la República, en donde ella
rinde cuentas o informa sobre cuál ha sido los avances en materia de seguridad pública, y la escuchamos y refiere ella que en cuanto al homicidio, desaparición, etcétera, ha venido, ella lo menciona, que han ido yendo a la baja en sus, pues de acuerdo a sus análisis que ellos realizan. Sin embargo, el que sí reconoce expresamente que no se ha podido disminuir y que más bien a la inversa se ha incrementado es el de la extorsión. Y creo yo que en este momento cobra especial importancia porque, a diferencia de delitos violentos como el homicidio, por ejemplo, me parece que todavía penetra o impacta más en la vida cotidiana de nosotros los ciudadanos. Creo yo que en este momento es muy escasa la persona que no haya recibido alguna llamada. Claro, eso también tiene que ver, yo creo, con los avances tecnológicos y cómo los propios delincuentes van mutando o evolucionando sus esquemas criminales, de tal manera que, como te decía, ahora, por un lado, en cuanto a la utilización de la tecnología, muy en particular los celulares, me parece que es muy escasa la ciudadanía que no ha recibido en algún momento dado una llamada. Tiene una serie de modalidades, la extorsión, que tenemos que tener muy presentes. Ahorita voy a explicar de manera muy breve algunas de las modalidades que existen en términos generales, y otro de los motivos aquí, que incluso aquí traigo la exposición correspondiente de cuando se manda la iniciativa. Voy a leer nomás 2 párrafos para entender cuál fue la justificación que dio el Poder Ejecutivo al enviar esta iniciativa, y dice pues que es importante afirmar que no existe una política criminal unificada sobre la gravedad y la justa punibilidad del delito de extorsión a nivel nacional. Fíjate qué importante estos 2 renglones que acabo de leer, porque de alguna manera dice, no existe una política criminal unificada. Esto viene de alguna manera tácitamente a confirmar lo que yo he venido aquí postulando, la importancia de un mando único, que haya un solo criterio, por lo menos en la parte de la política criminal, pero aquí lo están trasladando a la parte de la aplicación de este tipo delictivo, y efectivamente así es, porque si vemos el Código Penal de Sonora, pues refiere en su descripción típica, dice, comete el delito, dice, en extorsión, el artículo 293, al que sin derecho y mediante coacción o intimidación obligue a otro a dar, hacer, no hacer, dejar de hacer o tolerar algo con la finalidad de obtener un lucro para sí o para otro, o de causar a alguien un perjuicio patrimonial. Y luego dice, la pena es de 5 a 15 años de prisión. Y después, fíjate cómo aquí sí se ha endurecido de una manera exponencial, porque refiere en el siguiente párrafo, en Sonora, se impondrá de 30 a 60 años de prisión cuando en la comisión del delito se dé alguna de las siguientes modalidades. Primero, que intervengan 2 o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos. Segunda fracción, se emplee violencia física. Fracción tercera, si es cometido en contra de un menor de edad, de una mujer en estado de gravidez o de una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o en contra de una persona mayor de 60 años. Fracción cuarta, que el sujeto activo del delito, o sea, el que lo comete, sea o haya sido o se ostente sin serlo integrante de alguna institución policial o servidor público en alguna de las áreas de prevención o persecución del delito, etcétera. Bueno, esta es la definición o descripción típica y la penalidad o dosimetría penal que tiene aquí en Sonora. Si nos vamos al Código Penal Federal, vamos a ver que aunque la idea es similar, la redacción es algo diferente. Y eso en materia penal, en donde el principio de exacta aplicación de la ley es cardinal, es esencial, porque una palabra, una coma, una letra, una I o una O, te cambia absolutamente el sentido de la conducta que está tratando de describir, y entonces ahí puede ser la diferencia entre que se actualice o no se actualice la conducta que están imputando. Entonces dice en la definición, de acuerdo al Código Penal Federal,
al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial. Si te fijas, está más breve, sí, es la misma idea, sin embargo, como es una redacción diferente, bueno, pues se puede prestar a muy diferentes, a situaciones ya en el litigio. Y la penalidad que habla, fíjate, es de 2 a 8 años de prisión. Luego viene aquí una parte un poquito agravada cuando son servidores públicos, pero lo único que le agrega es que se les va a inhabilitar de 1 a 5 años, pero no agrava la pena, como la tiene aquí en Sonora, de 30 a 60 años de prisión, que es algo, me parece a mí sí, desproporcionado, bueno, pero así está. Y entonces, tomando en cuenta este tipo de discrepancias, y ya si nos vamos analizando todos los códigos penales de cada uno de los estados de la República, pues tenemos en este caso 34 códigos penales, porque son las 32 entidades, más el Código Penal Federal y el Código Penal Militar. Bueno, pues imagínate, cada uno anda ahí con su redacción. Entonces, esto sí creo yo que afecta la estrategia de política criminal para poder combatir este delito, y por eso me parece acertado que primeramente por ahí del mes de julio, a partir de julio empieza la Presidenta de la República a reconocer que en extorsión no se ha podido disminuir el número y se envía la iniciativa y ya el 9 de octubre se aprueba. Sin embargo, después de esta iniciativa, que solamente genera o produce el marco para que el Congreso de la Unión pueda legislar en materia de extorsión, y ya a partir de ahí establece que tendrán, creo, 180 días para emitir la Ley General de Combate a la Extorsión, en donde deberán ya tener una definición que va a ser única para todo el país y además una penalidad también única para todo el país, aunque la facultad de persecución y en su momento de procesamiento y de sanción sea concurrente, así como por ejemplo el narcomenudeo, en donde tanto como pueden ser procesados por la autoridad local como por la federal. Aquí también como sucede también en el secuestro, también puede ser procesado por la autoridad estatal y por la autoridad federal, es concurrente. Igual que, por cierto, alguna vez siendo yo procurador, fui a la Fiscalía, a la Procuraduría General de la República y le dije, bueno, pues el secuestro les toca. No, señora, usted también, me dijo, porque es concurrente. Entonces, bueno, el caso es que aquí con la extorsión, hay que reconocerlo, y aquí en la extorsión, pues va a quedar de una manera similar una obligación concurrente de las dos instancias de gobierno de perseguirlo, procesarlo y en su momento de sancionarlo. Y ahora sí, para terminar, quisiera nomás rápido leer por qué mencionaba yo al principio que es muy cotidiano, o sea, es más cotidiano de lo que nos podemos imaginar en cuanto a las modalidades. Como les decía hace un momento, la extorsión telefónica clásica que te hablan, un supuesto cargo, y que te dice, te estamos vigilando, tenemos aquí a tu hija. De hecho, ya te mandé por ahí una grabación que me parece, de una de la que yo fui víctima, que cuando yo atiendo esa llamada, y pues afortunadamente por la experiencia que tuve y que tengo en ese aspecto, bueno, pues obviamente que no caí. De hecho, pues digo, es una grabación que yo creo que no se puede aquí publicar porque hay una serie de tomas y dacas insultantes ahí entre los activos. Yo, nomás, ¿cómo dicen con la prudencia? La advertencia y de discreción. Para los menores de edad, ¿no? Por el lenguaje, el francés con ruso que hablan. Los dos, sí. Tanto la víctima como que yo era la víctima y los activos ahí, pues, ¿no? Si la ves ahí, pues lo puedes poner problema. Entonces, pero esa llamada es muy común. Sí. Y yo no me quiero imaginar cuánta gente sí va y deposita esas cantidades. Sí. Luego está, bueno, pues el cobro de derecho de piso, que es allá de cajón, pues, ¿no? La famosa protección, que a mí me parece que sí ha venido creciendo en todo el país. Pues eso ya no necesita mayor explicación. El secuestro virtual también, ese es otro que me tocó conocer, asuntos de ese tipo, en donde te hablan por teléfono y te dicen sí, pues al estilo lo que acabo de comentar ahorita, pero está tan trabajado que ya te tienen investigado,
tus domicilios, tus familias, etcétera, capitales, patrimonio que puedas tener, inclusive el comportamiento o conducta de la supuesta persona que tienen secuestrada. Y esa también, por otro lado, la tienen manipulada. Le dicen, oye, tenemos a otra persona familiar tuya detenida, vete y enciérrate en tal lugar, ahí vas a estar. Y bueno, es todo un operativo que tienen. La suplantación de autoridad, pues que también lo hacen disfrazándose de autoridades. La extorsión desde centros penitenciarios, eso, pues lamentablemente sí nosotros veíamos que por lo general hay un penal de Altamira en Tamaulipas, cuando usábamos la geolocalización para ubicar, estaban allá o en el reclusorio oriente de la Ciudad de México, es donde mayormente salían esas llamadas. Por eso, entre paréntesis, también debo de comentar que me parece una medida muy acertada, que creo que está por aprobarse por el Congreso, en donde yo siempre propugné por eso, de que no es, me parece a mí, sano que las tiendas de autoservicio X puedan estar vendiendo líneas de celular sin pedir identificación. O sea, es indispensable que cada línea de celular tenga un titular a quien tú puedas jalar el hilo y llegar hasta él. Si él después dice, lo perdí y alguien lo agarra, bueno, pues tú, a ver tu denuncia por el robo, por la pérdida del aparato. Si no, pues tú para empezar eres aquí un presunto responsable de haber cometido, porque tú eres el que apareces como titular, dueño de esa línea telefónica. Entonces, está apenas, por increíble que parezca, pero cualquier persona puede ir a una de esas tiendas, comprar un celular sin identificarse y con eso hacer y deshacer. Entonces, esa es otra de las maneras que lo hacen. Bueno, y luego ya viene la famosa sextorsión, que esa también ya la hemos escuchado, ¿no? De que tienen fotos ahí, etcétera. Hay otras, las extorsiones al transporte y repartidores, ya se ha sabido, en lugares donde, es más, los vendedores ambulantes, a ver, aquí en este pedacito, ok, tú vas a ocupar, pero la protección, tú tienes que pagar tanto por ocuparlo, incluso hasta los bienes y a todo tipo de persona que realiza alguna actividad en la calle que les genere algún ingreso, a esos también en muchas ocasiones van y les cobran su cuota. La extorsión en la construcción también, eso es en Italia, recuerda, pero pues ya está sucediendo aquí también. Se te mete, ¿no? Aquí el sindicato es el único que puede realizar estas obras, si no, pues te la vamos a detener, etcétera. Y bueno, pues también hay a veces extorsiones en la vía pública. Eso en términos generales y ya platicaré casos concretos aquí de la localidad. Acabo de conocer un caso, fíjate, esto de los secuestros virtuales. A un niño le hablan y le dicen, oye, sal con el perro que tenemos a tu papá y si no sales los vamos te vas a fulana parte, saca el perrito y todo. Lo tenían estudiadísimo porque sabían que sacaba a pasear a un perrito. Pues estuvo ahí en un terreno y baldío por espacio de 2 horas y en eso pues marcaron a la mamá y bueno, total que tuvieron que pagar el rescate, ¿no? Entonces, sí, ese tipo de extorsiones en todas modalidades, y tienen una pinche creatividad para hacer las cosas que deberían de ser artistas, ¿no? Bueno, Pedro. Ahora la extorsión, así sencillo, puede ser directa o indirecta. Directa es cuando es cara a cara, indirecta es cuando se utiliza algún medio de comunicación, desde teléfono, WhatsApp y todo. En nuestro país, en el último sexenio, hablamos de un aumento desmesurado de la extorsión y por eso esta reacción rápida, pertinente de presidencia. Porque no solamente en el sexenio pasado aumentó casi un 60% la incidencia delictiva, sino que en este primer semestre de 2025 superó el primer semestre de 2024. Y de ahí la pertinencia de Presidencia de la República de generar una estrategia nacional contra la extorsión, que me parece que viene muy equilibrada, no es aislado el esfuerzo, sino que se tiene que concatenar con el Sistema Nacional de Inteligencia, por ejemplo, que es un gran soporte, tiene que ver también la inteligencia financiera, tiene que ver el control en el registro de los teléfonos celulares y los registros biométricos de los usuarios, y por lo tanto resulta más que pertinente, porque podemos decir que es el coco. ¿Qué es qué? El coco ahorita de las autoridades. Es decir, es lo que no se ha podido resolver, al contrario, viene un aumento constante
Pero me parece que la estrategia es integral, viene muy fuerte la prevención, ya incluso se creó un número telefónico específico que es el 089, especialmente para extorsiones, donde ya hay personal capacitado que atiende al ciudadano que es víctima de este delito y que se le está capacitando constantemente. Entonces el 089 hay que tenerlo todos muy presente porque yo creo que no hay alguna persona que yo conozca que no le hayan llamado para extorsionarle de una u otra manera, porque hay varias formas de extorsionar. Puede ser con engaño, puede ser con violencia. Y no una, sino varias veces. Incluso en una ocasión mi mamá estuvo hablando varias veces con una persona que se hacía pasar por un primo de nosotros que vivía en Estados Unidos. Y era mi propia madre la que le daba la información al extorsionador. Y la seguía comentando y a veces le pedía dinero y luego no le pedía. Y le empezó a decir, soy yo, tía, ¿no te acuerdas de mí? Y ya, sí, Panchito, pues ya, y de ahí ya se agarraba, ¿y dónde estás? ¿Y cómo está tu...? Y empezaban a platicar y él sacaba información. Entonces, aquí es un punto muy importante de la prevención, es no proporcionar información vía telefónica de ningún tipo a ninguna persona. Hay una compañera del trabajo que le hablaron y dijeron, oye, te quieren clonar la cuenta, dame estos datos. Y soltó los datos, pues. O sea, saben cómo manejar la psicología, y se están reinventando constantemente, ¿no? Por ejemplo, ¿a quién no le han clonado el teléfono? Infinidad de casos en la familia de teléfonos clonados. Clonan el WhatsApp y después están extorsionando a todos los amigos, ya saben, ven tus conversaciones, siguen viendo las conversaciones de las personas. Entonces, hay que estar al pendiente. Redes sociales, los niños tienen perfiles abiertos, no tienen cultura de la seguridad, vamos a decir, digital, ni los niños ni los padres. Entonces, si los papás les dan un teléfono a un niño, y déjate un adolescente, a un niño, sin una adecuada pues preparación para ingresar a todo ese mundo que está ahí abierto ahí, pues se corre un gran riesgo, ¿no? Como el que acabas de comentar. Entonces yo veo la iniciativa bien. Yo siempre he propugnado por los códigos nacionales o por los códigos generales. A mí no me gusta la idea de que haya 32 códigos penales y luego el federal y el militar. No, yo voy si tú me preguntas, yo soy partidario de un solo código penal en el país, como lo fui en su momento, como ya lo tenemos ahorita afortunadamente, un solo Código Nacional de Procedimientos Penales. Antes era así, cada entidad federativa tenía su código. Y ahora vamos a la uniformidad del Código Nacional de Procedimientos Civiles, lo cual es una gran ventaja, para que el ciudadano tenga certeza cuáles son las reglas, esté donde esté, pues. Y me parece que esta reforma que está avanzando y que ya viene la Ley General de Combate a la Extorsión, es un gran avance en este tema. Ahora, la extorsión es el gran financiero de la delincuencia organizada. Si no combate la extorsión, la delincuencia organizada va a tener, vamos a decir, un ingreso constante. Y acabo de conocer un nuevo índice que se llama Índice Mundial de Crimen Organizado. Y nosotros lideramos muchos de los rubros a nivel mundial y somos el tercer país que según este estudio, en crimen organizado. Y si por lo tanto, si eres de crimen organizado y el crimen organizado forma parte de la extorsión siempre, o es su principio, vamos a decir, es su fuente más segura de recursos, ¿no? Y qué decirte, no solamente del derecho de piso, que también todos ya conocemos a alguien en algún lugar del país, quizás no en Sonora, pero sí en algún lugar del país que siempre se ha hablado del derecho de piso. Pero no solamente el derecho de piso, Aaron, yo llamaría el derecho de paso. Porque todos los migrantes que han pasado millones quizás de Centroamérica y propio México, que han recorrido el país para llegar al sueño americano, que ya no es tan americano ni tan de sueño, porque ya los están cazando allá, no los están deteniendo, los están cazando. Pues son personas que cada ciertos kilómetros son extorsionadas, pues, por buenos o por servidores públicos y por personas que no son servidores públicos. Si te fijas, el propio delito establece una agravante cuando son servidores públicos, porque la extorsión también se da por parte de servidores públicos. Es lo más grave. También se da por parte de servidores públicos. Entonces, creo que hay que reconocer el esfuerzo. No está sencillo. De hecho, parte también, y eso fue lo que sí me gustó de la estrategia nacional, es que hablan mucho de trabajar con la sociedad. Y específicamente hablan de trabajar con las cámaras de comercio, porque a fin de cuentas ellos son los que tienen el dato de cómo está el derecho de piso, pero no solo trabajar con los bancos, porque muchas veces los depósitos se realizan en los bancos, en cuentas bancarias,
incluso en las cajeras de todo tipo o sea, tener una capacitación especial por parte del cajero, el que maneja dinero y que recibe el dinero de esas extorsiones, pues cómo reaccionar frente a esto, ¿no? Entonces, de entrada, es un reto importante y creo que se dio un paso muy, muy importante con esta reforma constitucional. Se tienen que seguir haciendo diagnósticos porque es un fenómeno complejo, pero creo que se dio el primer paso y espero que haya resultados pronto. Sí. También yo creo que se debería ahí, por lo menos no percibí nada en lo que leíste, Rodolfo. En la venta indiscriminada de información. O sea, ¿cómo puede ser posible? A mí me hablan 10, 15 llamadas más o menos diarias, de bancos para ofrecerme tarjeta de crédito. Y por más que les dices que no, te están chingando. Oye, y acaban de señalar que se vendió el padrón del Seguro Social, sí, por exacto, ejemplo, por antes del Infonavit, ¿no? Así es, o sea, es evidente que pues no han podido combatir a los hackers que roban información, pero que hagan algo con quienes utilizan esa información, quien adquiere esa información, llámese bancos, cualquier call center o lo que sea, porque, oye, es sumamente molesto que te estén hablando 10, 15 veces al día para ofrecerte tarjeta, a otros que les cobran, que, bueno, ofrecerte cualquier tipo de producto, y ahí también, por supuesto, va mucho, pues las extorsiones, ¿no? Porque a veces te hablan de un banco diciendo que es el banco del cual tú tienes una tarjeta y que, oye, hicieron a ver, hiciste tal compra, pues no, pues pásame estos datos para cancelar, bueno, una ola, y ahí muchos caen, pues, ¿no? Muchos caen, entonces, sí creo que se debe combatir por el lado ese de la ya no digamos la venta, o sea, primero la extracción de información. De forma ilegal de información y luego la venta, no, sino que los que la están comprando, quienes están adquiriendo, deben de meter en cintura a los bancos para que no te estén hablando pues todos los días indiscriminadamente y muchas veces. Si les dices que no, ¿por qué te están jode? Pues, oye, ¿no? porque ellos, porque ya he tenido amigos que trabajan en call center, ellos les dan una lista de teléfonos. Sí. Ellos tienen que, ahora si su trabajo es marcar. Sí, no, sí, y sí. quizás la lista se la vuelven a pasar, se la vuelven a dar. Sí, la cosa no es contra el merolico que te está hablando aquí, es contra los pues los dueños, ¿no? De los bancos, por lo general contratan agencias ya, para que, call centers, para que ellos hagan todo la venta, ¿no? Pero bueno, a ver, Rodolfo, ¿qué nos ibas a Bueno, primero ahorita de lo que estás comentando, efectivamente, todos los días recibimos alguna llamada de un número desconocido y bueno, pues uno contesta porque no sabe si es alguna emergencia. Resulta que a lo mejor pues algún pariente, algo, y que tuvo que pedir prestado un celular y bueno, pues contestas. Y como bien dices tú, hay situaciones en las que son gentes que sí es para ofrecerte un crédito, un seguro, una tarjeta, qué sé yo. Eso, bueno, no entra en la extorsión, pero sí hay otros más delicados, otros casos en donde efectivamente fue filtración necesariamente de información de los bancos o de las instituciones financieras, porque precisamente yo ayer en la tarde, aunque no lo metí aquí porque no es propiamente una extorsión, pero sí me marca un número así, porque también llegan esos, ¿no? Números de Inglaterra y de Canadá y de no sé dónde, pues, ¿no? Y entonces me dice, oiga, pues usted tiene una tarjeta de esta institución de crédito, le estoy hablando porque hace unos momentos quisieron hacer un cargo de 500 pesos, pero estamos por declinarlo, nomás que quería saber si usted lo intentó hacer. No, le dije, oye, pues ya sé que eres una persona, pues le dije otras palabras más feas, ¿no? No, me dijo, mire, usted esta mañana usted hizo, venía de la Ciudad de México, usted hizo este cargo de Uber y etcétera. Tenía mi teléfono, mi nombre y los cargos que yo había hecho esa mañana con esa tarjeta de crédito. Entonces, como bien dices tú, ¿de dónde obtuvieron esa información? Necesariamente de una filtración de la institución de crédito. ¿Y a dónde van con ese tipo, en ese caso en el que me querían ayer a mí? Pues para mí es un fraude, pues, ¿no? Es fraudear. Un fraude, claro. Conocí el caso de una persona que en los mismos términos le hablaron y le dijeron, ¿sabe qué? Mire, tenemos estos intentos de cargo. Para poderlos cancelar o rechazar, en un momento le va a llegar a usted una clave.
En cuanto le llegue esa clave, nos las da y con eso vamos nosotros a cancelar en definitiva el cargo. Porque eran boletos a París, boletos, compras de artículos enormes, etcétera, de alto precio, de alta gama. Y él ingenuamente, porque esa es otra cosa, son muy sofisticados. O sea, estás oyendo la grabación atrás como si fuera la institución, etcétera. Está ambientado. Voces, ¿no? La mujer que está hablando, así es, como si estuviera haciendo un call center y la mujer también con un tono profesional, más o menos. Y entonces él así fue dando las claves que le iban llegando hasta un monto total de como 350,000 pesos. Entonces, cuando él después habla, le llega el estado de cuenta con todos los cargos y le dice al banco, oye banco, pues si yo te instruí para que no los pagaras y tú me hablaste. No, pero nosotros no fuimos. Pero si me pediste las claves, bueno, pues qué lástima, ya no te lo podemos cancelar porque diste las claves. Como diste las claves, pues ya. Entonces yo le dije, no, pues no les pagues. No les pagues porque al final la culpa la tienen ellos, porque la información de tu número telefónico, de tu nombre, etcétera, se los salieron de ahí del propio banco. Ahora, pero ya a pesar de que por tarjetas de crédito, pues no te embargan, pues no se puede ir a lo penal. Lo molesto es que te meten al buró de crédito. Hay muchos tipos de créditos menores que te dicen, sin nos vale madre el buró de crédito, pero sí un vehículo, una casa, o algo, pues aunque necesitas. Luego venden la cartera y te mandan extorsionadores a cobrarte, ¿no? Y luego ese es otro. Ha pasado eso, sí, que sí, alguien sí. Oye, vino alguien a cobrarme, pero vino así como golpeador. Casi, Ya hay bueno, también está contemplado ese delito de la cobranza extrajudicial, pues, ¿no? Entonces yo creo que en este caso volvemos también al tema tan recurrente que hemos aquí mencionado. Se necesita poner la muestra con algunos o ejemplos de casos de gente a la que se le haya detenido, procesado y penalizado por la comisión de este tipo de delitos. Sin embargo, hasta este momento, pues yo en lo personal, pues no tengo conocimiento. Claro, se complica muchísimo para la autoridad procuradora de justicia, por lo que comentaba ya yo hace un momento, que tú como víctima, ¿cuál es la única prueba que tienes en ese momento? Pues solamente tienes el número que quedó ahí registrado. Pero si resulta que es un número de un país extranjero o bien de aquí local, pero que no tiene titular porque los venden los celulares así, pues se corta el hilo de la línea de investigación en ese momento. Entonces, esperemos que con esto, si habrá una observación o sugerencia que yo haría, entiendo que aquí, no sé si todavía funcionará, hay en la Secretaría de Seguridad Pública, una aplicación ahí donde van registrando todos esos números que puedan tener algún reporte de extorsión o de mal uso, como lo que hemos platicado, tratando de fraudear, de tal manera que solo se bloquea, creo, si te marcan. Pero vamos pensando que te llega una llamada en donde te dicen que tienen secuestrado a un pariente, por lo menos, con tu círculo inmediato, la sugerencia es que tengas una palabra clave, de tal manera que cuando te dicen, oye, aquí es que tengo a tu hija, a tu hijo, etcétera, a ver, dime la palabra. Si no te dicen la palabra, es evidentemente que te están engañando, porque lo de menos es que te la va a decir. Entonces, si ya confirmas que sí es la persona que es parte de tu círculo cercano, ¿no? Entonces, en términos generales, pues eso es yo aquí lo que mencionaba también, que el viernes pasado estuve en la Ciudad de México en un evento que se llama Cumbre por la Seguridad de México. Estuvo gente de la Coparmex, estuvo la presidenta de la Comisión de Justicia la presidenta de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Hubo personas de alto nivel ahí exponiendo las situaciones de las inquietudes y las posibles alternativas para la problemática de seguridad. Y precisamente lo que expresaron ahí fue que la extorsión era lo que estaba propiciando en mayor medida la preocupación, inclusive y sobre todo de los inversionistas. Y el representante de la Coparmex ahí dijo, el problema es que ahora ya no nos tenemos que nomás preocupar de los delincuentes, así lo dijo textualmente, sino hasta de los policías municipales, dice, cuando pasan los transportistas por determinadas ciudades, ahí están al acecho y son los que también extorsionan
con la advertencia de que si no, pues el vehículo, el tráiler con el cargamento lo van a detener y lo van a llevar al corralón y que en cuánto tiempo va a durar ahí, se va a perder la mercancía, pero eso es allá, etcétera. Pues no. Aquí no pasa eso. No, claro que sí también, No, mira, aquí ¿qué está. van a pasar? Aquí tengo una nota, mira. A ver, aquí tengo una nota. No andes injuriando, a ver. No andes difamando. Difamando. A ver, venga. Fíjate que no tanto transportistas, peor tantito, a los turistas, aquí hay tanto que pues aquí a Pedro le gusta ir a San Carlos, ahí. Pero pues, no trae y fíjate que yo sí ¿no? he conocido gente, me refiero. Se va en un torto, ¿no? Que muchos de ellos van en circulación para allá, pues a San Carlos. Y yo sí he conocido, porque tú sabes, pues por nuestra colindancia aquí con el estado de Arizona, hay mucha gente que tiene vehículos con placas de Arizona que están aquí, o que tienen o que viven en Arizona, son de acá, allá viven, tienen sus parientes, vienen en las épocas navideñas o determinadas fechas familiares. Y no, dicen, o sea, por traer la placa extranjera es una de estarme deteniendo y deteniendo y deteniendo. Y aquí está el ejemplo, pues, ¿no? Dice aquí, por lo menos aquí, qué bueno que la autoridad tomó cartas en el asunto. Dice esta nota del 15 de junio. Detienen a policías de Hermosillo por extorsionar a extranjeros a cambio de no poner una infracción. La mañana los detuvieron, ¿no? ¿Y quién las detiene? Vamos a ver aquí, la MIC dice aquí. La mañana del sábado 14 de junio, 3 elementos de la policía municipal fueron detenidos por extorsión, luego de ser señalados por presuntamente cobrar dinero a ciudadanos norteamericanos a cambio de no infraccionarlos, entre comillas. La detención se realizó alrededor de las 7 de la mañana dentro de la comandancia de la Nuevo Hermosillo, junto cuando los agentes estaban en una reunión con sus superiores. Ahí mismo elementos de la MIC les notificaron y ejecutaron la orden de aprehensión por el delito de extorsión agravada. Imagínate, de 30 a 60 años es lo que hay aquí, ¿no? Los acusados fueron trasladados de inmediato ante el Ministerio Público, donde ya se abrió una carpeta de investigación por estos actos que manchan nuevamente la imagen de la corporación. Se presume que los hechos ocurrieron en contra de turistas estadounidenses, lo que podría tener implicaciones legales internacionales. Pues ya esto es muy subjetivo, pues, ¿no? Pero dice aquí en la sugerencia, recuerda que si un elemento de la policía te cobra 20, 200, 300 pesos o la cantidad que sea, el delito es el mismo que si te cobrara miles. Puedes denunciarlo y dejar un antecedente para que se abra una carpeta de investigación. Hay también aquí un reporte que tengo de que, bueno, pues hay otras notas en Chiapas, en Tijuana, apareció aquí de Hermosillo. Entonces, bueno, pues sucede, como te digo, en muchas modalidades. Y entonces tenemos que estar muy alerta. Esperemos que esta reforma legal, este marco jurídico que no deja de ser una política criminal en contra del delito de extorsión, esperemos que sí funcione, que podemos estar nosotros un poco más tranquilos, porque como te decía, a diferencia, por ejemplo, del homicidio, que sí nos preocupa, que sí nos inquieta, de alguna manera todavía tenemos la sensación que no está tan cerquita de nosotros. Pero aquí la extorsión, pues no hay alguien a que no le haya, que yo sepa, ¿no? Que no le haya tocado en una u otra de sus modalidades. Así es. Pedro Contreras. A mí me cambiar preocupa, el apellido. a mí me preocupa, y creo que los que estaban analizando la iniciativa de presidencia, o esta estrategia contra la extorsión, que se centraba mucho en la extorsión indirecta, es decir, en la extorsión telefónica o en la extorsión que es más como un engaño, ¿no? Se estaban enfocando más en ella porque ya había la intención, que creo que es muy necesaria, de hacer operativos en los centros penitenciarios, porque mucha de la extorsión telefónica surge en los centros penitenciarios cuando ni siquiera debía haber teléfonos celulares y debería estar inhibida. Pero entonces eso habla muy bien, y creo que no nada más van a encontrar teléfonos cuando vayan a hacer los operativos en los centros penitenciarios. Es decir, hay una serie de ilegalidades que tienen que enfrentarse y que asumirse, ¿no? Con voluntad, porque pues basta con preguntarle a alguien que tenga un familiar en un centro penitenciario para que te hable un poquito de los excesos. Ahora, ¿eso qué implica si nos vamos a la extorsión directa? Pues cuando empezó la extorsión allá con la familia michoacana, en Tamaulipas, yo creo que hace una década, todos veíamos la violencia muy lejana, ¿no? Veíamos la violencia muy lejana y decíamos, pero eso no pasa en Hermosillo, aquí no hay tantos desaparecidos, no hay ejecuciones. Pero ha venido creciendo.
Y creo que la importancia está ahí, y eso te lo digo porque no somos, al contrario, somos de los estados que están con muy buenos números de extorsión, pero eso no significa que te debas de confiar. Buen número, o sea, en el sentido que está más bajo claro. que los demás. De hecho, yo el estudio que vi, de los 6 más altos, estamos muy lejos, totalmente. Estado de México es el que supera a los dos primeros, pero estamos hablando Estado de México, Veracruz, Guerrero, ¿En qué lugar estamos? Fíjate, nosotros yo creo que andamos como después del 20. O sea, estamos bajos, a diferencia de los demás, sobre todo Jalisco y Nuevo León, pues nos llevan por mucho. Mucho tiene que ver quizás por el número de población. Pero me parece que las cámaras de comercio, y al primer intento de derecho de piso, debe denunciar. Y a lo mejor si no denuncia a la persona, que eso es algo también bueno en la reforma, que ya no quieren que sea por denuncia, sino que quieren que sea de oficio. Porque lo que pasaba mucho en el delito de extorsión es que la víctima la extorsionaban, le amenazaban también para que no denunciara, y si denunciaba le iba mal. Sí, así es. Entonces, es algo lo que que te iba a comentar, la falta de confianza exacto, también en las exacto. Entonces, policiales, ahorita la impunidad y la falta de denuncia en extorsión es amplísima. Entonces, ¿cuál es la parte de la sociedad? ¿Qué tiene que hacer la sociedad? Uno, pues, instruirse en esas campañas de prevención y denunciar. Y ahí las cámaras de comercio y las cámaras empresariales llevan un papel importante en cuando un comerciante, algún establecimiento va y se le cobra derecho de piso, pues si no quiere ser directamente él, que lo haga a través de sus representantes de las cámaras de comercio. Eso y que está señalen. Sucediendo, caso. Eso es lo que yo no por lo menos en Hermosillo, el cobro de piso a establecimientos, es decir, como que aquí no, porque, a ver, cuando se dan este tipo de acciones de criminalidad, esta modalidad de criminalidad, el cobro de piso, pues lo vamos a saber inmediato, ¿no? Porque todo el mundo tiene un pariente por lo menos, o uno mismo, algún negocio, algo. Pero cuando escuchas, es que ya hay cobro de piso, ¿y a quién? Yo no conozco a nadie, por lo pronto, mira, ¿no? Que me haya dicho, oye, me están cobrando piso, o y, intentaron cobrarme piso. Ellos piso. inician, y me parece, por lo que he visto en la experiencia, ellos inician por los bares, ¿no? Por las cantinas, por los giros negros. Y no solamente hay extorsión para cobrar derecho de piso, sino vender drogas, ¿no? Entonces, fíjate cómo tienes un negocio donde hay gente en la noche tomando y todo, y empieza a haber drogas, y empieza entonces a haber delincuencia organizada, y si empieza a haber delincuencia organizada, casi la extorsión, no me dejas trabajar o te va mal. Y muchas personas han decidido cerrar establecimientos de bares por esa situación. Pero aquí, inclusive, estás hablando aquí en Hermosillo. Pasó el caso en San Carlos de que mataron a un gerente de un antro ahí. De un antro ahí en plena luz, que pues no era contra los, pero a veces van contra los clientes, pero esta vez no iban contra los clientes, iban contra el gerente, y eso es cuando se vuelve más delicado. Entonces yo creo que para mí si hay un foquito amarillo que tiene que atenderse en el derecho de piso, sobre todo en esta parte de los bares, ¿no? Porque ahí en la noche y los clientes y todo, pues a veces uno está en un lugar y de repente llega alguien y que lo ves cómo llega y con quién llega y dices tú, mejor me voy, ¿no? Mejor me voy porque ya parece que incluso yo creo que hasta el negocio debe saber qué tipo de persona es, la atención y el trato que se... Ya ves, aparte son buenos clientes. Entonces, sí me parece que hay una realidad ahí, me parece que apenas está en foco amarillo, que tiene que atenderse, pero si la misma industria de restaurantera y no denuncia, pues previene, es más, frente a cualquier indicio, porque también lo habla en la estrategia, dice, hay personas que realmente ni son parte de la delincuencia organizada, y llaman y extorsionan a alguien, y si cae, y ni son un grupo armado, pues, puede ser que a lo mejor hay quien haya intentado eso, y eso sobre todo pasa, ¿no? Cuando empieza a haber peleas por las plazas, ¿no? Es donde se da más el incipiente. Por eso el estudio un poco decía, oye, miren, estos 6 estados son los peores, pero en otros estados hay lucha de plaza, entonces está aumentando, ¿no? Está aumentando. Y ya el estudio que vi, ni siquiera Sonora se veía como un posible aumento, al contrario, se ve que está controlado, pero eso no quiere decir que no sea. Hace poco en Baja California o en redes sociales se dijo de una persona que cerró un lugar en Ensenada, y ella decía públicamente en redes sociales, dijo, porque me extorsionaron. Y Ensenada, pues ahí está Mexicali y ya está San Luis, lugar y prácticamente también muy visitado, ¿no? Pero prácticamente estamos muy cerca de ellos.
Y pues no sabemos qué está pasando realmente. Nosotros lo vemos desde un punto centrista, pues lo que está pasando en Salitre de Colorado, lo que puede estar pasando en Nogales, en Agua Prieta con el crimen organizado. Es decir, si hay crimen organizado, hay extorsión, es lo que te dice la regla. Y en nuestro país el crimen organizado está en todos lados. Pues, o sea, ese es el punto que uno tiene que asumir y enfrentar. Por eso el primer paso es aceptar que el problema existe. Es como el alcohólico, ¿no? Primero tengo que aceptar y que quiero cambiar, y me parece, por eso yo insistir en esto, que la estrategia viene fuerte, viene decidida, vienen reformas legales. Quizás ahí lo único que le falta es un financiamiento más claro y más contundente, que obliga a las entidades federativas a crear unidades especiales, nuevas unidades, y que tengan indicadores y que vayan demostrando cuál es el avance de esto, y que esas nuevas instituciones estén en trato directo con los transportistas, con los restauranteros y con todo este cúmulo de empresarios que a veces son los que son primer objeto de la extorsión directa. De la extorsión directa, que me parece a mí que realmente es la más violenta, o sea, es la que genera violencia. La extorsión indirecta es más el daño económico y quizás psicológico, pero no hay una amenaza real y directa a la persona, pues es más, es un engaño. Bueno, pues mis conclusiones serían, primero, ahorita como bien decía Pedro, inicialmente cuando empiezan a realizar ese tipo de cobros de derecho de piso, me parece que sí tienen mucha conciencia los delincuentes, porque primero van sobre los giros negros, contra los centros de vicio, contra los casinos, ese tipo de lugares. No se van a lugares de esparcimiento sano, sino a esos lugares son los que como que tienen un imán y allá van, pues, ¿no? Lo segundo es que también, como comentaba, por las diferentes regiones, aquí tenemos que estar muy alerta. ¿Por qué? Porque es un lugar de paso, también ya es lugar de consumo, el estado de Sonora, y lo que sucede con las organizaciones delincuenciales es que mutan sus actividades, o sea, no es que les guste nomás vender droga, les gusta el dinero, y un dinero ilícito, de tal manera que si es en serio, que yo creo que sí, el combate en Estados Unidos a tratar de impedir el ingreso de drogas ilícitas a ese país, entonces el hecho de que no puedan ya ellos exportar esos productos para allá, los hace que muten sus actividades. Entonces aquí Sonora sería un lugar que creo yo propicio en un momento dado para ese tipo de actividades. Ya no tendríamos que estar pensando nomás en que si Michoacán, que si Guerrero, que si Tamaulipas, donde está más generalizado eso. Y ahorita, como bien dicen ustedes, la sensación es de que no padecemos ese problema, pero precisamente es el momento para tomar medidas y evitar que Sonora pueda llegar a esos estadios, como esos lugares, esas entidades, porque de que sí puede suceder, puede por nuestra ubicación y por muchos factores. Máxime lo que está sucediendo acá en Sinaloa, que como lo he comentado, sí de alguna manera creo yo tiene que ver con el incremento de violencia que se está viendo tanto en Cajeme como en Hermosillo en este momento. Lo otro es lo siguiente, en ese evento que estuvo el viernes pasado, le pregunta, expone a una de las personas ahí, dice que él teniendo contacto con un alto empresario japonés y que le plantean todas las aristas que tiene la inseguridad aquí en México. Claro, ellos ahí cuando lo exponen, pues se ve una situación todavía más dramática que lo que estoy aquí comentando, ¿no? Y entonces le dice, bueno, y a pesar de eso, ¿tú cómo o por qué decides venir a invertir aquí en este país, tomando en cuenta este panorama que existe y la inseguridad inclusive o riesgo para tus funcionarios y para tu inversión y para todo lo que implica? Entonces, ¿qué le dijo el empresario japonés? Mira, le dijo, es que yo aquí, en este teléfono, tengo el número del secretario de seguridad de ese estado. Y entonces ahí cualquier problema que se presenta, yo sé que le hablo y entonces me resuelven o por lo menos me dan alguna alternativa de protección para yo no padecer esas situaciones. Ahí dice él, pues sí, pero los ciudadanos, nosotros no tenemos ese teléfono ni tampoco esa atención, se pues, dice ¿no? Que la justicia desafortunadamente no es para todos, ¿no? Ya en la realidad, ahora pues también la seguridad. Pues, influyentismo. ¿no? Efectivamente. Y luego alguien por ahí mencionó, que yo no estuve de acuerdo, y por aquí ahorita también se mencionó, la creación de una fiscalía especial
contra la extorsión. No, pues ya tenemos, pues, tenemos fiscalías anti contra todo, pues, ¿no? Entonces, no. Y sigue creciendo. En lo que sí estoy muy de acuerdo con lo que ahorita dijo Pedro, es que esta medida jurídica necesaria e indispensablemente tiene que ir acompañada de recursos con materiales humanos que permitan realmente combatir. Si no va acompañado de un presupuesto y se requiere voluntad, presupuesto y vuelvo a lo mismo que siempre he dicho, un solo mando, porque si la policía municipal, la policía estatal, la MIC, la Guardia Nacional y en los lugares donde también opera el ejército y la Marina, cada una tiene su política criminal y cada municipio, cada presidente municipal tiene también su propia policía. Ahí, ¿no? Y tienen, no, pues claro que se estorban, pero además no nomás se estorban, pues luego resulta que cada uno, como te digo, tiene su política criminal muy diferente, de tal manera que entonces todos estos esfuerzos quedan diluidos. Se requiere, así como están precisamente unificando, que es con lo que empecé mi intervención, unificando la descripción típica para que el tipo delictivo y las sanciones sean iguales en todo el país, también debe haber, yo creo, una sola persona que sea el responsable. En todo caso vamos llamándole, pues no una fiscalía especial, pero sí vamos llamándole un SAR antiextorsión, que sea el que ahí sí tenga el mando único para concentrar todos los esfuerzos en contra de la extorsión, porque si no, este tema también se va a desbordar. Yo creo que ahí lo que deberían de fortalecer, meterle más recursos es a la ciberpolicía, ¿no? Que ahí ellos, pues le correspondería más este tipo de extorsión de la modalidad de vía internet o telefónica, también por ahí ellos pueden sacar mucha información, ¿no? Yo creo que ahí es donde se debe fortalecer más. Efectivamente. Pedro Contreras. Se publicó la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, ahora el 18 de septiembre. Y ellos así como que cacharon 33 millones de delitos con carpeta de investigación y todo esto. En todo el país. En todo el país. Y el tercer delito más importante es la extorsión. ¿Cuáles son los dos primeros? El primero es el fraude y el segundo es el robo como a transuente en la vía pública. Va muy de la mano, no fraude y extorsión. Sí, entonces es muy importante atender esta campaña de prevención que está implementando el gobierno federal y no dejarnos ya en esa cultura del no denunciar. El 089, intentemos utilizarlo, démosle la confianza otra vez a la institución y llamar por teléfono y ver cómo nos va con la denuncia. Ya puede haber más denuncias, incluso anónimas. Si te están llamando de un teléfono, pues denuncia el número telefónico, al menos ahí, para que se proceda la investigación. Sí me llamó mucho la atención de quien comentaba que recibió este llamado de que tenemos tu currículum, nos interesa darte trabajo. A mí me han llamado, yo creo como 5 veces, y cada vez que me llaman es un estado distinto de la Unión Americana. Es decir, antes yo recibía extorsiones pues de México y uno ya sabía, bueno, es que si te llaman de estado es teléfono de la Ciudad de México, no contesten. Por eso yo batallo, yo tengo teléfono de la Ciudad de México y a veces las personas no me contestan. Te llaman números locales también. A veces te llaman números locales y a veces ya estaban llamándote de Latinoamérica. Eso empieza a pasar porque empiezan a controlar más los números de aquí. Entonces empiezan a controlar los números de aquí, pero pues las personas consiguen números telefónicos de otras partes, ¿no? Entonces, reiterar 089, denunciar y estar atento a esto de la incidencia delictiva, que no solo es responsabilidad de las autoridades, sino de toda la sociedad en su conjunto, de señalar y de informarse hacia dónde vamos. Viene la reforma constitucional, bien como señala Rodolfo, pero viene ya las leyes secundarias que van a ir aterrizando y los impactos que van a tener en las diferentes legislaciones estatales. Y creo que esto apenas comienza, o sea, van a empezar a ver frutos. Ya pasó un semestre, fíjate cómo ya se le fue un semestre a la presidenta. En verano dijo, voy contra ellos, pero ya casi estamos en noviembre y todavía no sale la ley. Entonces, nada más para que nos demos cuenta que no es sencillo de repente ver un problema y enfocarte a él. Y me parece que si todos participan, tanto las cámaras de comercio como la ciudadanía activamente, pues va a ser más fácil para las instituciones.
Yo te diría 089, seguridad en redes sociales, tener filtros de seguridad en redes sociales. A los niños que tienen dispositivos electrónicos, hay que instruirlos de cómo deben de prevenir ser víctimas de extorsión o de cualquier delito, ¿no? Y lo otro, pues, no dar información vía telefónica a nadie. Esa sería mi recomendación. Incluso hay quien dice, oye, trata de vaciar tu información personal del teléfono. Cada cierto tiempo respalda tu información. No tengas ahí tanto tiempo tus fotografías, tus videos y todo, porque si tu teléfono se pierde y cae en las manos equivocadas, te van a sacar toda la información financiera y personal y de rato vas a ser víctima de extorsión fácilmente. Sí. Bueno, pues muchas gracias por estar acá de nueva cuenta y nos vemos el próximo lunes con a ver qué más temas no faltan, ¿no? Hasta hay que escogerlos y pues, pero bueno, muchas gracias Pedro Contreras y Rodolfo Montes de Oca, gracias a todos ustedes por la conexión, nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1 de la tarde acá en La Polaca con Aarón Tapia, gracias. Síganos en nuestras redes sociales, en mi canal de YouTube, Aarón Tapia. Suscríbase y dele clic a la campanita para que les notifique los videos que subimos a diario y también estas transmisiones en vivo. También estamos en mi página de Facebook personal, Aarón Tapia. Síganos o mándenos solicitud de amistad ahí. También estamos en la página de Facebook Aarón Tapia Periodista. Síganos o denle like a la página para que pueda seguir todas las publicaciones que hacemos a diario y también que les notifique estas transmisiones en vivo. En Twitter estamos en mi cuenta personal @naranjero75 y en la cuenta del programa @lapolaca_con@. En Instagram como Aarón Tapia F y TikTok Aarón Tapia Periodista.